Chicos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a dar inicio a la clase de lenguaje. Estamos en la semana. Permítanme compartir la pantalla, por favor. Listo. ¿Se puede ver la presentación? Sí, Miss. Ok, Arianita, muchas gracias. Muy bien, chicos. Ya desde la semana 13 se ha empezado a explicar la información que tenemos que conocer acerca de la oración, ¿ok? Y esta semana 14 continuamos con esa explicación y vamos a centrarnos en las clases de oraciones, ¿ok? Hay que reconocer estructuras para poder responder de manera exitosa las preguntas, ya sea en el examen de la pre, como también en tu preparación para el examen general de admisión, si se diera el caso. Muy bien. Empezamos entonces. Cuando nosotros tengamos que reconocer, ¿sí? En alguna pregunta a las oraciones bimembres simples o a las oraciones bimembres compuestas, hay que tener en cuenta que esta clasificación responde al grado de complejidad de la estructura. Se refiere a cómo está construida esa oración, ¿no es cierto? Entonces, una oración simple, chicos, acuérdense, una oración simple presenta un verbo flexionado o una perífrasis verbal. Ya cuando tú escuchas la palabra flexionado, tú ya sabes que el verbo te va a dar información de género y número, ¿no es cierto? Y cuando hablamos de perífrasis verbal, ya sabes que es aquel núcleo de la frase verbal que se presenta con varias palabras, con varios verbos, con varios lexemas verbales. Pero en este conjunto de verbos que actúa como un solo cuerpo, ¿ok? Solo uno de ellos es el principal y el resto son los auxiliares porque apoyan ese verbo. Muy bien. En cambio, cuando hablamos, además, se me estaba olvidando esto, una oración bimembre simple expresa una idea. Una idea, una. En cambio, una oración bimembre compuesta expresa más de una idea, ¿ok? Expresa más de una idea. Entonces, como expresa una oración bimembre compuesta, como expresa más de una idea, ¿ok? Pueden ser dos, pueden ser tres, etcétera. Quiere decir que va a tener presencia de más de una proposición. Ojo, digo proposición, no preposición. Y una proposición es una idea. Entonces, quiere decir que en esta oración yo voy a visualizar varios verbos, ¿no? Porque si me están indicando más de una idea, me están indicando me están indicando más de una acción. Entonces, para empezar eso, ¿no? Aprendernos la teoría, comprenderla y luego ya aplicarla. Oración bimembre simple, una idea. Oración bimembre compuesta, más de una idea. Ahora, ¿por qué bimembre? Porque en esta oración yo voy a poder reconocer al sujeto y el predicado. Por eso se llama bimembre. Ahora, ¿existen oraciones unimembres? Claro que sí. Existen oraciones unimembres. ¿Por qué? Porque yo no puedo reconocer específicamente al sujeto del predicado. Sin embargo, es considerada una oración porque tiene la entonación del hablante que puede hacer que yo reconozca
la actitud y por lo tanto cuál es el mensaje que me quiere dar. Entonces son oraciones contextuales que carecen de esta estructura del sujeto y predicado, pero finalmente se les llama oración porque podemos entender cuál es el mensaje o qué nos quiere comunicar ese hablante. Ahora, en los ejemplos podemos ver, ¿no?, a las oraciones bimembres simples. Por ejemplo, acá cuando dice, hemos seleccionado las figuras animales. Acá yo puedo reconocer al sujeto y el predicado, ¿no? Todo esto, por ejemplo, es el predicado. El sujeto está sobreentendido, es un sujeto tácito, ya se vio, ¿no es cierto?, cuando vimos sujeto, ¿sí? Y yo lo he podido reconocer por el verbo, ¿no? Hemos seleccionado, por esa perífrasis verbal. Entonces, obviamente ahí el sujeto tácito está en primera persona del plural, ¿no? Nosotros. ¿Ok? Ahora, este predicado tiene como núcleo una perífrasis verbal. Finalmente, ¿qué me está dando a conocer? Una idea nada más, ¿no? De seleccionar las figuras. ¿Ok? Entonces, no porque yo veo una perífrasis son varias acciones, es una sola, pero su construcción es así, necesita de muchas palabras para que se pueda entender esa acción. Acá, por ejemplo, cuando dice, reparaste la computadora, nuevamente tengo un sujeto tácito, ¿no es cierto? Acá, ¿cuál es el sujeto tácito? Si ya reconocí el verbo, ¿el sujeto cuál es? A ver, ¿quién me dice? Primera persona, segunda persona, porque de hecho que es singular, ¿no? Segunda persona. Excelente, muy bien. Tú reparaste la computadora, segunda persona del singular. Acuérdate, primera persona yo, segunda tú, tercera él, en singular. En plural, nosotros, vosotros, ellos, ustedes, ¿ok? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Perfecto. Muy bien. Entonces, acá observo que el verbo es un verbo simple, no es una perífrasis, pero finalmente es solamente una idea, ¿no? Caminemos con cuidado. Acá también el sujeto es tácito, ¿no? Acá el verbo está en plural, ¿no es cierto? Entonces el sujeto tiene que estar también en plural, ¿no? ¿Ok? ¿Cuál será? A ver, chicos, ¿cuál es el sujeto? Caminemos es el verbo. ¿Cuál será el sujeto? No. Primera persona. Claro, primera persona, pero del plural, ¿no? Y la primera persona del plural es nosotros caminemos con cuidado. ¿Ok? Entonces, nuevamente tengo yo una acción. Una acción. ¿Correcto? Pero mire lo que pasa acá. Guardé los lapiceros que me diste ayer. ¿Te das cuenta que hay más de un verbo? Entonces, si bien es cierto, en esta oración la idea principal es guardé los lapiceros, esta segunda proposición complementa la primera idea, ¿no? Complementa la primera idea porque me está dando información de lapiceros. Y esto hace de que yo tenga una oración compuesta, porque hay una proposición que es la principal, pero que ha invitado a otra como subordinada para que complete toda la información. Entonces se trata de una oración compuesta. Este tema lo van a ver más adelante con muchos ejemplos y a profundidad.
Acá, ¿no? Señor, ingresé al auditorio principal. Concluí mis estudios, me otorgaron el certificado. Bueno, a ver, quiero asumir que todo esto debe ser así. ¿Ya? Y si es así, tengo acá un primer verbo, ¿no? Y acá tengo otro. Y acá tengo otro. Entonces, miren, nuevamente tengo una oración compuesta. ¿Por qué? Porque cuando yo digo concluí mis estudios, me otorgaron el certificado. Estos dos puntos es una manera de redactar utilizando signos de puntuación, que es como decir por eso, ¿no? Por eso, cuando tú ya empiezas a redactar textos, tú ya vas a utilizar diferentes recursos para poder expresar los textos, las ideas, la información, ¿no? Ya sea signos de puntuación que reemplazan a conectores lógicos. También lo vamos a ver al final del bimestre, ¿sí? Marcadores del discurso. Entonces, nuevamente tengo una oración compuesta. ¿Por qué? Porque estoy expresando mediante una oración más de una proposición. ¿Sí? Mira acá. Rocío trabaja en Miraflores, ¿no? Rocío trabaja en Miraflores. Dora en Los Olivos. Profesora, pero ahí no veo dos verbos. Esta coma se llama coma elíptica y reemplaza este verbo. ¿Y por qué uso coma y no el verbo? Para evitar la redundancia, porque la redundancia, por ejemplo, es un vicio o una distorsión de repetición de palabras en la redacción. Entonces, por eso es que me apoyo en signos de puntuación, para no repetir, pero finalmente en el contexto se trata de una oración compuesta, solamente que este verbo se ha repetido, pero utilizando una coma, la coma elíptica. También vas a ver ese tema más adelante. Entonces, eso es lo que tú tienes que analizar al momento de responder preguntas que estén relacionadas a oración bimembre simple y oración bimembre compuesta. ¿Correcto, chicos? Bien. Vamos entonces a ver si has comprendido esta primera parte y trata de resolver eso. Marca la alternativa en la que la oración es bimembre simple. Vas a mirar una por una, vas a hacer lo que yo hice. Y en la 2 dice, seleccione la opción en la que hay oración bimembre compuesta. Ya, a ver cómo te va. ¿Sí? No te desanimes ni te rindas. Ya creo que es una semana de información un poco más profunda, pero tienes que seguir ahí hasta el final. ¿Ya? A ver, vamos, ¿cómo te va?
Ok, Eduardo, ¿cómo estás? Arianita. Bien, tanto Eduardo como Arianita en la primera pregunta, ¿no? Que es marca la alternativa en la que la oración es bimembre simple, indican que es dedito, ¿sí? Dedito, bimembre simple, dice ahí, ¿no? Bimembre simple. Ahora me imagino que están ya respondiendo la 2, que nos piden que seleccione la opción en la que hay oración bimembre compuesta. Entonces, reitero, ¿no? Reitero, la bimembre simple, una idea. Por lo tanto, hay un verbo o una perífrasis verbal que finalmente hace de un núcleo, ¿no? Y la bimembre compuesta, vamos a observar que siempre hay más de un verbo porque está dándonos a conocer más de una idea, más de una proposición. Ok, a ver, la 2. ¿Cómo va esa 2? Ok, Eduardo, Arianita y Dagna. ¿Cómo estás, Dagna? Bien, ellos ahora ya resolvieron la 2 y me indican que la 2 es enanito. Enanito. Ok, vamos a chequear. Vamos a chequear entonces, ¿sí? ¿Qué tipo de oraciones teníamos en cada una de las alternativas? ¿Ya? A ver. La la primera dice, ella propuso que la reunión sea el sábado. Ella propuso que la reunión sea el sábado. Entonces acá, mira, mi primer verbo y el segundo verbo. Entonces esta queda descartada porque tengo dos proposiciones, ¿no es cierto? Ya, acá. Ana viajará en octubre, Luis en noviembre. Justo una oración como la que expliqué en el ejemplo anterior, ¿no? La coma elíptica que reemplaza este verbo y finalmente es el verbo, ¿no? Entonces hay más de una proposición, la descartamos. Luego acá, Camilo viajará el lunes, Óscar el sábado, igual que la B. Dos proposiciones, por lo tanto no son simples. Liz está contenta, obtuvo una beca. También había un ejemplo similar ¿no? En la hoja anterior, miren. ¿Se acuerdan esto? Entonces, acá también tenemos una
compuesta. Y acá los niños estaban comiendo galletas. Es una perífrasis, ¿sí? Pero es finalmente una idea. ¿Ok? No se trata de dos ideas. Se trata acá simplemente de una idea. Vamos a agrandar un poquito esto. Ahí está. Entonces la respuesta acá es enano. Lo que sí definitivamente van a hacer en el examen, en las prácticas, es colocarte perífrasis. ¿Por qué? Porque como todavía cuesta un poco identificar a las perífrasis, ¿sí? En el sentido de que pensamos de que son verbos que los tenemos que ver por separado y acá está clarísimo que lo tenemos que ver como un solo cuerpo, ¿no? Los niños estaban comiendo galletas, es decir, los niños comieron galletas. Yo no puedo eliminar estaban de comiendo ni comiendo de estaban. Pero ¿qué tengo ahí? Una sola idea. En el resto tengo más de una. Por lo tanto, esta es la bimembre simple. Esta es la bimembre simple. ¿Ok? La bimembre simple te puede venir ese enunciado con una perífrasis o solamente con un solo verbo. Tú tienes que leerlo y tratar de entender si se trata de una acción. Ahora, en la compuesta, a ver, ¿qué tengo en la compuesta? Mi hermano suele visitar a sus compañeros de promoción. Ok. Acá tengo suele visitar. Perífrasis, ¿no? Acá, los visitantes tuvieron que caminar. Perífrasis. Espérate. Sí, perífrasis. Alumnos deben desarrollar el examen. Perífrasis. Eduardo ha de participar en la competencia. Perífrasis. Mientras ella escuchaba música, él leía una novela. Muy bien. Acá tengo una oración con dos ideas. Por lo tanto, es correcto que estoy ante una oración bimembre compuesta. ¿Ok? Muy bien, chicos. Entonces así hay que practicar. Si no practicamos la teoría, por más que la hayamos entendido, sí, la capté, y no hemos practicado, es información muerta, ojo, información muerta. Bien, vamos entonces a seguir. ¿Qué más tenemos? Ok, esto ya es prácticamente repetido, solo que nos están hablando nuevamente del predicado nominal, del predicado verbal, pero desde la óptica de la oración. Ya lo habíamos visto en la frase verbal, ¿se acuerdan? Ahora lo estamos viendo desde la óptica de la oración. Entonces, así como, según el grado de complejidad estructural, la oración es bimembre simple o bimembre compuesta, también, sí, según la naturaleza gramatical del predicado, tenemos oración de predicado nominal y oración de predicado verbal. Entonces, ahora estamos viendo la clasificación de oraciones según, ¿no?, la naturaleza gramatical del predicado. ¿Y por qué naturaleza gramatical, profesora? Porque se acuerdan de que teníamos que emplear todo un análisis sintáctico para poder reconocer a un predicado, a una frase verbal nominal y a una que tiene verbo predicativo. Ya es prácticamente lo mismo, ¿no? Recordar que la oración de predicado nominal, la vas a reconocer porque tiene verbo copulativo. Y si tiene verbo copulativo, si realmente ese verbo es copulativo, obligatoriamente va a aparecer el complemento atributo. Pero si ese verbo pareciera copulativo y no lo es, no hay complemento atributo, porque un verbo copulativo, cuando realmente es copulativo, necesita obligatoriamente del complemento atributo para que pueda cerrar el mensaje, para que pueda entenderse ese mensaje. ¿Ok?
Ahora, yo te he venido diciendo que el complemento atributo, por ejemplo, siempre te da información del sujeto, ¿sí? Siempre te da información del núcleo del sujeto. Y un complemento atributo puede ser un adjetivo o también puede ser una frase nominal, ¿no? Que me esté dando información del núcleo del sujeto. ¿Ok? En cambio, cuando hablamos del predicado verbal, el verbo no es copulativo, pues. Y ese verbo que no es copulativo se llama verbo predicativo. Ahora, este verbo predicativo para nada recibe complemento atributo. Sí, puede recibir otros complementos, pero complemento atributo no, porque el complemento atributo sí es para complementar el verbo copulativo. Ahora, profesora, ¿y el predicado nominal solamente puede recibir complemento atributo? No, puede también recibir otros complementos, como por ejemplo el circunstancial. ¿Ok? Entonces ahora pasemos a reconocer en oraciones esos predicados nominales. Por ejemplo, acá, esos jóvenes son ágiles. Miren, acá tengo un adjetivo que me está dando información de los jóvenes, ¿no? Ahora, este verbo, de hecho, que es copulativo, pues, porque tú no puedes cerrar la oración así. No tiene esa capacidad, no es como los predicativos, que los predicativos pueden hacer predicados por sí solos. Los verbos copulativos no pueden hacer predicados por sí solos, necesitan complementar. Entonces, esto que me da información, que me da atributos de jóvenes, es el complemento atributo, por eso se llama así. Entonces, si yo vi una oración que tiene verbo copulativo y por lo tanto tiene complemento atributo, yo ya sé que es una oración de predicado nominal. Acá también, mira. El hombre sostiene la caña de pescar. El hombre sostiene la caña de pescar. Acá, chicos, ¿es de predicado nominal? A ver, díganme. El hombre sostiene. ¿Será predicado nominal o no? ¿Hay complemento atributo ahí o no? ¿Hay o no hay, chicos? Sí, Miss. ¿Por qué, hijita? A ver, cuéntame, ¿qué has visto tú para que me digas que hay predicado nominal en el hombre que sostiene la caña de azúcar? Porque no se puede quedar el hombre sostiene, no tendría sentido. Sí, el hombre sostiene. Se sobreentiende que sostiene algo, que coge algo, que agarra algo, que tiene algo en la mano. Esto, la caña de pescar, me da información de hombre, me está dando información, características, atributos de hombre, ¿o no? La caña de pescar me está dando información de hombre, No, son Miss. características. Ah, eso te va a hacer, ¿no? Dudar y vas a decir, uy, no es complemento atributo, entonces para nada es verbo copulativo. ¿Te das cuenta? Por eso es que no solamente necesito que reconozcas el verbo, que inmediatamente ya sepas de que hay un complemento atributo, sino que te asegures que realmente sea el complemento atributo, ¿no? Te asegures de eso. ¿Ok? Entonces, al ver ese que para ti
era el complemento atributo, no te da información de hombre, ¿no? Descartado. Porque el complemento atributo te da atributos, características, cualidades, información del núcleo del sujeto. Este verbo es un verbo predicativo, ¿no? Que sostiene la caña de azúcar, objeto directo. Solamente que lo han colocado allí, ¿no? Para justamente hacer esta práctica. Esta práctica de ir analizando conforme vamos comprendiendo la teoría. ¿Correcto? Entonces, al ser esto un verbo predicativo y al haber el complemento directo ahí, se trata simplemente de un predicado verbal. O sea, no es un predicado nominal. No es. Acá, el vestido de la dama es hermoso. ¿Qué me dicen? El vestido de la dama es hermoso. ¿Predicado nominal? ¿Sí o no? El vestido de la dama es hermoso. Claro, Eduardo. ¿Cuál es el complemento atributo ahí? Ya sabemos que este verbo es verbo copulativo, ¿no? Yo no puedo decir el vestido de la dama es. Es que. Entonces, por eso se agregó ahí un complemento. ¿Cuál es el complemento atributo? Chicos. Hermoso. Hermoso. Exacto. Muy bien. Hermoso. ¿Y hermoso nos está dando información del vestido de la dama o no? ¿Hermoso Sí, habla del vestido de la dama? Sí, ¿ya ves? La diferencia entre caña de pescar y hermoso. Hermoso sí nos da información del vestido de la dama. ¿Por qué? Porque son cualidades, son características. Cumple el requisito. Además, ¿qué había yo colocado acá? ¿Qué había colocado acá? Que el complemento atributo puede ser un adjetivo. Y ese es un adjetivo. Claro, porque los adjetivos dan información, obviamente, de las frases nominales, ¿no? De los sustantivos. Entonces, quiero que tengas en cuenta todos esos detalles para que no te vayas a equivocar. ¿Ok? No te vayas a equivocar. Bien. Muy bien, chicos. Vámonos ahora al predicado verbal, que con el ejemplo anterior ya te diste cuenta, ¿no? El predicado verbal no tiene verbo copulativo, pues, ¿no? No presenta verbo copulativo. Entonces, al no presentar verbo copulativo, no tenemos complemento atributo. Por ejemplo, cuando dice, el niño está bebiendo una naranja, perífrasis verbal, ¿no? El niño está bebiendo. No puedes decir el niño está una naranja, no puedes partir. Todo esto es el núcleo. Y de toda esta perífrasis, el verbo principal es beber. Esta es un verbo auxiliar, ¿ok? Que ayuda en la construcción de este núcleo verbal. Entonces, el niño está bebiendo. ¿Qué está bebiendo? Una naranja. ¿Una naranja qué complemento es? ¿Qué tipo de complemento es una naranja?
La acción de beber recae sobre una naranja. Transita y llega hasta una naranja y cae de manera directa, ¿no? Lo podemos reconocer haciendo la pregunta, ¿qué está bebiendo una naranja? O, reemplazándola por un pronombre, la está bebiendo. ¿Qué tipo de complemento es una naranja? Objeto directo, ¿ok? Objeto directo. El objeto directo, recuerden chicos, que es aquel elemento en la oración a quien le recae toda la acción. Entonces estamos viendo que esta perífrasis verbal, sí, tiene como verbo principal a un verbo predicativo. Por lo tanto, sí, además vemos que hay la aparición de complementos, ¿no? Y en este caso es un complemento de objeto directo. No es predicado nominal, sino es predicado verbal. A ver acá. Mi amiga fue vacunada ayer. Fue vacunada, ¿no? O sea, la vacunaron ayer. Perífrasis verbal y el verbo principal de esa perífrasis es vacunar. ¿Cuándo fue vacunada? Ayer. ¿Ayer qué complemento será? Responde la pregunta. ¿Cuándo fue vacunada? Bien, Eduardo. Complemento circunstancial de tiempo. Sí, los complementos circunstanciales responden a diferentes preguntas y nos dan justamente información de la acción, ¿no? Acá, por ejemplo, el zapatero está cortando la suela, igual perífrasis verbal, ¿no? ¿Qué está cortando? La suela. ¿Qué complemento es la suela? ¿Qué complemento es la suela, chicos? Si la Objeto acción... directo. Excelente, muy bien, chicos, exacto. La acción de cortar recae directo sobre la suela, ¿no es cierto? Sí, transita directamente la suela. Entonces se trata de un objeto directo, ¿no? ¿Qué está cortando? La suela, objeto directo la suela. Entonces, estamos viendo allí 3 ejemplos de oraciones con predicado verbal porque no hay presencia de verbo copulativo ni de complemento atributo. ¿Correcto? Muy bien. Vamos a ver qué tenemos a continuación. Miren, bastante teoría, bastante teoría, bastante teoría. Entonces, yo ya tengo claro esto del predicado nominal y predicado verbal. Entonces, cuando yo ya entendí lo del predicado verbal, yo me voy a dar cuenta que este tipo de predicados, sí, verbales, me obligan a entender entonces que hay también varios tipos de predicados verbales. ¿Se dan cuenta? O sea, los predicados verbales también tienen sus clases. ¿Ok? Y todo parte por el verbo, por la estructura como tal. Entonces, por ejemplo, una oración de predicado verbal, ¿cuándo será transitiva? Ah, una oración de predicado verbal será transitiva, la teoría te dice, cuando tiene OD. Porque cuando una oración de predicado verbal tiene presencia de objeto directo, ese verbo se llama transitivo. ¿Por qué? Porque el verbo transita directamente sobre un elemento, ¿no? Por eso es que yo les decía, transita y cae. Ahora, ¿esa oración, profesora, de predicado verbal transitiva puede tener OI? Sí, claro.
Pero lo que tiene que tener obligatoriamente para que sea una oración de predicado verbal transitiva, lo que tiene que tener obligatoriamente es un OD. ¿Ok? Entonces miren lo que yo tengo acá. Aplico la estrategia que yo ya aprendí anteriormente. El barbero afeita. ¿Qué afeita? ¿No? Yo ya sé que este es mi sujeto. Este es mi predicado. ¿Cierto? Este es mi predicado. Y entonces yo pregunto, ¿qué afeita? Si quiero puedo decir, ¿qué afeita el barbero? Como tú quieras. Y la respuesta es a un joven. La acción de afeitar recae sobre un joven. Entonces, ¿qué tengo acá? Acá tengo mi objeto directo. Este es mi objeto directo. Ese es mi objeto directo. Por lo tanto, si tengo una oración con objeto directo, esta oración se llama oración de predicado verbal transitiva. O ya resume de frente, oración transitiva. Total, la transitiva es de predicado verbal. Otra, ¿no? Las amas de casa compraron carne, verduras y pescado en este mercado. Entonces la pregunta, ¿cuál va a ser? ¿Qué compraron? O si quieres, ¿qué compraron las amas de casa? La acción de comprar, ¿a quién le recae? ¿A quién le recae? Carne, verduras y pescado. Objeto directo. Profesora, ¿y en este mercado? No, pues eso ya responde a otra pregunta. Eso responde, ¿no? ¿Dónde compraron la carne y verduras y pescado en este mercado? Eso ya sería un complemento, ¿no? Circunstancial del lugar. Entonces, nuevamente tengo acá yo una oración transitiva porque hay presencia de OD. Acá, Susana felicitó a su amiga Dora. A ver, ¿hay OD o no hay OD? Susana felicitó a su amiga Dora. ¿Hay o no hay objeto directo ahí, chicos? No, Miss. ¿No hay? ¿Has hecho la pregunta al verbo? ¿Qué pregunta te No, haces Miss, para... Miss, Miss. Ya, a ver, ¿qué pregunta haces? ¿Qué pregunta haces? ¿A quién felicitó Susana? Ya, muy bien. ¿Y cuál es la respuesta? A su amiga Dora. Perfecto, perfecto. Entonces, esto será mi OD. Mi OD. Ahora, yo aprovecho en reiterar que no debemos confundir el objeto directo animado. Cuando digo animado, es cuando el objeto directo es una persona. ¿Ves? Acá es una persona, ¿no? Un joven. Acá, a su amiga Dora también es una persona, ¿no? Con el objeto indirecto, ¿ah? No confundan, no confundan porque un objeto directo también puede ser una persona como estamos viendo. Lo que tienes que ver es que la acción recaiga, ¿no? El objeto indirecto, recuerden que es el destino final de la acción. Aprovecho en marcar eso rapidito acá con un ejemplo, porque la verdad no quiero que te confundas, porque hay personas que todavía se confunden, ¿no? Por ejemplo, Eduardo, ¿no? Eduardo le regaló rosas a Ariana. Ya, a ver, acá, ¿cuál es el objeto directo? Objeto directo acá. Eduardo le regaló rosas a Ariana. La pregunta al verbo, ¿qué pregunta es? ¿Es Rosas, Miss? Muy bien, ¿qué pregunta hiciste?
¿Qué le regaló Eduardo a Ariana? Perfecto. ¿Y qué le regaló? Rosas. Ahora, ¿cómo hago para hallar el OI? ¿A quién le regaló rosas? O ¿para quién le regaló rosas? Pero como acá hay una preposición a, lo más adecuado es que yo diga a quién le regaló, ¿no? ¿A quién le regaló? A Ariana. Este es el objeto indirecto porque es el destino final de toda esa acción. El objeto indirecto es el destino final de la acción. El objeto directo es aquel elemento a quien le recae la acción del verbo. Ahora, un objeto indirecto puede ser cambiado por el para, ¿no? Yo puedo decir, Eduardo le regaló rosas a Ariana o para Ariana. Un objeto directo animado no te acepta para nada el para. Tú no puedes decir el barbero afeita para un joven. No te acepta porque es un OD. Acá Susana felicitó para su amiga. No te acepta porque es un OD. Entonces yo te lo vuelvo a reiterar acá porque algunas personas como tienen esta figura y como también se hace la pregunta para quién o a quién al OD, piensan que esto también es OD, porque no toman en cuenta esta transición y no manejan esta teoría. ¿Ok, chicos? Entonces, ¿qué he analizado? He analizado oraciones transitivas. Esta también es una oración transitiva. También es esta la que acabo de hacer. Porque tiene OD, pues. Y recuerden que también me acepta OI. ¿Ves? OD, OI. Transitiva. Pero lo que tengo que ver obligatoriamente para saber o para estar seguro de que es una transitiva es la presencia del OD. Entonces, si yo no sé identificar objeto directo, no voy a poder identificar oraciones de predicado verbal transitivas. Te das cuenta en la cadena, te das cuenta en los prerequisitos que tienes que saber a estas alturas del partido para que puedas seguir analizando textos, para que puedas hacer la sintaxis de manera correcta. Por eso era importante haber entendido bien todo lo anterior. O sea, los temas no están divorciados, todos están concatenados, todos están ligados. Incluso había temas que se adelantaban, ¿no? Se adelantaban. Se tuvo que explicar ciertas cositas que todavía no es que tocaban para que se pueda entender. Porque así es la gramática, es muy extensa y acá la contrarresumen, ¿no? En 17, 18 semanas. Muy bien, ahora una reflexiva, una oración reflexiva. ¿Cómo me voy a dar cuenta, profesora, que es una reflexiva? Mira, para empezar, también hay OD. Y obviamente hay verbo transitivo, porque cuando hay OD hay verbo transitivo. También puede tener OI, profesora, pero es igual. No, no es igual, porque acá está la diferencia, mira. La reflexiva, y por eso su nombre, sí, expresa que la acción afecta a quien la realiza. Afecta a quien la realiza. Afecta. Entonces tú tienes que analizar ese contexto y tienes que ver, ¿no? El joven se vendó. Ah, o sea, él mismo. Claro. ¿Ves? El joven está haciendo la acción de vendar, ¿no? ¿A quién? A él mismo. Su hermana se pintó los labios. Ella, su hermana, está haciendo la acción de pintar. ¿A quién? A ella misma. Maribel se lava las manos con jabón y agua. Maribel hace la acción de lavar. ¿A quién? A ella misma porque está lavando sus manos. Entonces, eso te tienes que dar cuenta cuando te pregunten por las oraciones reflexivas. No vayas a pensar, ah, ya, transitiva. Entonces, es transitiva porque tiene OD.
Date cuenta de esta aparición, mira, de este pronombre se, ¿no? Y todo el contexto de la oración implica que el mismo sujeto está haciendo la acción hacia el mismo. ¿Ok? Esos detallitos tienes que tener en cuenta. Ahora, la recíproca, igual, miren, la recíproca o de verbo transitivo. Voy a aceptar hoy. Pero ¿qué me voy a dar cuenta yo o qué diferencia tiene con la transitiva y la reflexiva? Que dense cuenta que la acción es como su nombre lo dice, es una acción recíproca, es una acción mutua. Por eso dice, expresa que la acción es realizada mutuamente. Y si hay una acción mutua, obligatoriamente ese sujeto está en plural o tiene dos núcleos. Y el verbo obligatoriamente tiene que estar en plural, porque es una acción mutua. Ramiro y Elena se abrazaron, ¿ya ves? Ramiro y Elena se abrazaron. ¿Te das cuenta? Verbo plural. Mira, dos núcleos en el sujeto. Gustavo y Aurora, dos núcleos en el sujeto. Se estiman, plural. Mariana y Ramiro, dos núcleos en el sujeto, plural, mira. Profesora, y puede ser también así, ellos se miran, claro. Nuevamente, acá tengo una recíproca. Sujeto en plural, verbo en plural. Y otro detallito, el mismo detallito, ¿no? Miren, la presencia del se. Esto no te puede confundir con esto, con la reflexiva. Tú acá ves la pluralidad del verbo, la pluralidad del sujeto, para que la puedas diferenciar. Entonces tú tienes, por eso es que yo siempre digo, ¿no? Contexto, date cuenta de lo que te está informando, lo que te está diciendo. ¿Ok? Muy bien, hasta ahí, chicos, todo claro, ¿se entendió? ¿Se entendió? Ya, tu silencio me dice que sí. Bien, ahora, miren, más oraciones de predicado verbal. Más oraciones de predicado verbal. Intransitiva, obviamente es lo contrario de la transitiva. Si la transitiva me obliga la presencia de objeto directo, ¿sí? Entonces, la intransitiva es lo contrario, pues. La intransitiva no tiene OD. No hay OD. No hay OD. No hay. No hay. Por eso es que el verbo es intransitivo, porque no recae directamente en un elemento. Ahora presenta otro tipo de complementos, ¿no? Como por ejemplo los circunstanciales. Uy, ese color está muy fuerte. ¿Ok? Entonces, mira acá. Los caballos corren velozmente. No hay OD. ¿Cómo corren velozmente? Complemento circunstancial de modo. Mis amigos viajarán en este ómnibus. En este ómnibus, chicos, responde a qué pregunta. ¿Dónde viajarán, no? Entonces será complemento circunstancial de Del lugar. ¿ya? Y acá, sus primos llegaron en ese avión. Responde a, ¿no? ¿Cómo llegaron? No, ¿por dónde llegaron? ¿O por medio de qué llegaron?
¿Esto qué será? Complemento circunstancial de medio, ¿no? Porque está indicando la vía por donde ellos llegaron. Entonces, ¿te das cuenta que los complementos circunstanciales responden a varias circunstancias de la acción? Hay que analizar también. Ahora, ¿cuándo es que una oración es activa? Activa. La oración es activa cuando el sujeto hace la acción, pues. Por eso es el sujeto activo. Ahora, el verbo puede ser transitivo, intransitivo, ¿no? O sea, puede haber objeto directo como que no. Lo que tú tienes que chequear es que el sujeto esté haciendo la acción para que sea realmente una oración activa. Entonces, cuando yo digo, el técnico repara la computadora, sí, es el técnico quien está haciendo esta acción de reparar. ¿Te das cuenta? El técnico es el que la hace. Luciana compró las frutas en el mercado. Luciana es la que está haciendo la acción de comprar. El hombre usa un terno azul. El hombre está haciendo la acción de usar. ¿Ves? Activo. Lo que no pasa con el pasivo. El sujeto pasivo no hace la acción. No la hace. La recibe. Por eso se llama pasivo. Ahora, una oración de predicado verbal pasiva, te vas a dar cuenta que tiene una perífrasis verbal en voz pasiva. Y a veces, casi siempre, pero no necesariamente y obligatoriamente puede estar, aparece el complemento agente, que es el que realmente hace la acción. Entonces acá cuando dice el terno azul fue confeccionado por el sastre, el que hace la acción de confeccionar no es el sujeto el terno azul, es el agente, el sastre. Entonces es una oración pasiva. Las frutas fueron compradas por Luciana. Nuevamente, las frutas recibe la acción. ¿Hecha por quién? Por Luciana. Complemento agente, complemento agente. Y la computadora es reparada por el técnico, ¿no? Complemento agente. ¿Sí? Y si te has dado cuenta, todas son perífrasis verbales en voz pasiva, ¿no? El famoso ado, ada. Participios, ¿no? Entonces, tener en cuenta ese detalle al momento de ver la diferencia entre oraciones activas y pasivas. Y maneja, pues, ¿no? Maneja palabras clave, maneja puntos que te van a llevar a reconocer rápidamente esa oración. ¿Cómo yo reconocería rápidamente una transitiva? O de. ¿Cómo reconocería rápidamente una reflexiva? La acción afecta al sujeto. ¿Cómo reconozco una recíproca? Acción mutua. ¿Cómo reconozco una intransitiva? No hay o de. ¿Cómo reconozco una activa? El sujeto no hace la acción y la pasiva, el sujeto recibe la acción. ¿Correcto? Muy bien. Vámonos ahora a la pasiva refleja. Miren, en la pasiva refleja, lo que necesito es que veas la estructura. ¿Ya? La pasiva refleja va a iniciar con pronombre se. Mira su estructura. ¿Ok? Y
el verbo siempre es transitivo, quiere decir de que el verbo va a recaer sobre un elemento, pero esos elementos son frases nominales que están en plural. Por lo tanto, los verbos también están en plural. No las confundas, por favor, con la reflexiva, porque en la reflexiva recuerda que la acción recae sobre el propio sujeto. En la pasiva refleja, ¿sí? La acción cae sobre otro elemento y este otro elemento es una frase nominal en plural. Se mancharon los vestidos de la niña. Se oxidaron las rejas metálicas. Se rompieron las copas. Y la estructura empieza con el pronombre se. ¿Ok? Ahora, la impersonal, la oración impersonal, su mismo nombre lo dice, mira, no reconoce la persona, o sea, no reconoce si es yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos, ustedes. Hay ahí un defecto ahí. Por eso se llama impersonal, porque eso hace que carezca de sujeto. Ahora, las defectivas de sujeto, así se llama porque hay dos tipos de impersonal, las defectivas de sujeto y las propias. Dense cuenta que aparece con verbo en tercera persona y en singular. Entonces yo digo, hacía demasiado calor. Tú puedes reconocer el sujeto allí. Yo hacía demasiado calor. Puedes reconocer la persona. Yo había muchas piedras en el camino. Yo granizo, tú granizas. No se puede, ¿no es cierto? Entonces, estamos ante oraciones impersonales. Acá también, ¿no, amigos? Y es tarde. Esto implica eso. Está sobreentendido, ¿no? Pero igual no reconozco tampoco a la persona. Son defectivas de sujeto. No puedo reconocer al sujeto. Ahora, también te pueden tocar impersonales que se llaman las propias y que tienen esta estructura. Mira, el verbo se y el verbo en singular. ¿Ok? Pero no las confundas, por favor, con las pasivas reflejas, porque tú ya sabes que en las pasivas reflejas el verbo está en plural. Acá los verbos están en singular. Se come bien en ese restaurante, se viaja cómodamente en este ómnibus, se camina bien por esta calle. Empiezan con pronombre se, verbo en singular. Ahora, ¿tú puedes reconocer al sujeto ahí? Yo se come, tú se viaja. Son impersonales, es su naturaleza, es su característica. No nos permiten reconocer a la persona. Por eso se llaman así. ¿Ok? Bien, entonces chicos, tienen bastante que repasar y no es difícil. Es simplemente hallar una estrategia de repaso. A continuación, entonces, vamos a identificar qué tipos de oraciones son. ¿Ok? Identifiquemos qué tipos de oraciones son. ¿Qué tipo de oraciones, profesora? Solo las de predicado verbal te están colocando, ¿no? Si es transitiva, si es reflexiva, si es recíproca, si es intransitiva, si es activa, si es pasiva refleja o si es impersonal. Si quieres tomarle pantallazo, no lo sé, para que puedas consultar. En la práctica, tratemos, ¿no? Obviamente de resolverlo mirando la teoría. ¿Ok? En la práctica, resolvamos nuestros ejercicios mirando la teoría. Para que una vez entendido bien,
Ya en el examen, obviamente no, pues, ¿sí? Pero tampoco quieras pretender de que tu memoria es fotográfica, aunque algunos sí la tienen, ¿ah? Algunos sí la tienen, ojo, ¿ah? Algunos sí la tienen, ¿ok? Mientras uno más lee, la memoria se vuelve muy, pero muy ágil. Entonces, trata de resolver eso mirando la teoría y a ver cómo te va, ¿correcto? Identifica qué tipo, ¿sí?, de oración es cada una de estas. A ver, vamos a ver cómo te va, ¿ya? Tú puedes.
¿Para el señor será usted o no queda? Muy bien, chicos. ¿Cómo les está yendo? Todavía no veo respuestas en el chat. A ver, un poquito más de tiempo. Bien, vamos a hacerlo juntos entonces, ¿ya? Ok, acá. Bien, primera oración. El alumno se ha abrigado con una casaca. Al toque, ¿no? Tenemos una reflexiva. ¿Sí? Vemos que la acción de abrigarse recae sobre el mismo alumno. ¿Sí? Esa es una reflexiva. ¿Ok? Reflexiva. Bien. Acá, se entregó libros a los alumnos de este colegio. Se entregó, él se entregó. Ajá, acá que tenemos, se entregó libros a los alumnos de este colegio. Verbo en singular, ¿sí? Empieza con pronombre se. No reconozco persona, por lo tanto, tengo una impersonal propia. ¿Ok? Una impersonal. Siguiente, estos sobres fueron traídos por el mensajero. Miren, este verbo, fueron traídos y el que realiza la acción es el mensajero, no el sujeto, ¿no? Entonces acá tengo una oración pasiva. Esos dos hombres se insultaron ayer, miren. Verbo, perdón, tenemos acá el sujeto en plural y tenemos el verbo en plural. Presencia del pronombre. Entonces estamos acá ante una acción mutua, por eso es una recíproca. El carpintero confeccionó esta mesa rectangular. ¿Qué confeccionó esta mesa rectangular? Ok, acá la acción de confeccionar recae sobre esta mesa rectangular que vendría a ser el objeto directo. Entonces es una transitiva. Los alumnos ya salieron de las aulas. Los alumnos ya salieron de las aulas. ¿De dónde salieron? De las aulas, complemento circunstancial de lugar. Entonces, si esto es complemento circunstancial de lugar, se trata de una intransitiva porque no hay objeto directo. Juliana ha comprado una manta. ¿Qué ha comprado? Una manta de lana transitiva. Ahí hay presencia de objeto directo. Juan y David, miren, sujeto en plural, se felicitaron, verbo en plural, presencia del pronombre se, vemos que es una acción recíproca, ¿no? Una acción mutua, entonces se trata, la H se trata también de una oración recíproca. Anoche hubo muchas personas en este parque. Nuevamente una impersonal. Defectiva de sujeto.
Y había granizado también, ¿no? Miren, usualmente las oraciones en donde la acción implica fenómenos de la naturaleza son impersonales, chicos. Eso es lo que debiste hacer, ¿correcto? Muy bien, si te salió alguna de ellas, estás en buen camino entonces. Vamos ahora también a presentar las oraciones según la actitud del hablante. Cuando nosotros hablamos no tenemos la misma actitud. Nosotros a veces queremos simplemente enunciar algo, ¿no? Comunicar algo, ¿sí? Ya sea para afirmar o negar. Queremos preguntar, dudamos, hablamos de posibilidades, ¿no? Para exclamar, para solicitar, para ordenar o simplemente para desear. Sus mismos nombres nos los dice todo, ¿no? Entonces, tener el nombre va a ser clave para poder entender finalmente esa oración. Entonces, cuando yo digo mis primos están en el parque, estoy afirmando algo y estoy informando algo, ¿no? Los bomberos apagan el incendio, lo mismo, simplemente enuncio. Acá tengo dos oraciones enunciativas. Pero cuando yo deseo algo, hay palabritas que inmediatamente van a contornear ese mensaje, ¿no? Me gustaría viajar, ¿no? Ojalá mis amigos tengan un buen viaje. Entonces, acá se trata de deseos. Estamos deseando. Deseo. ¿Ok? Deseo. En la imperativa, lo que yo voy a buscar siempre es una reacción del receptor y por eso es que acá vienen, ¿no? Los textos que están ligados a los ruegos, a las órdenes, ¿no es cierto? Las indicaciones. Entonces acá dice, ¿no? Amigos, observen este bello paisaje. Me estoy dirigiendo a ellos y les estoy indicando esto, amigos, miren esto, hagan esto, observen. Igual, ¿no? Amiga, lee este aviso periodístico. Ahora, en este caso, las dos oraciones tienen vocativos. ¿Vocativos qué es? Es a la persona a que nos dirigimos. Tiene que tener obligatoriamente esta comita, ¿no? Se llama coma vocativa. Pero puede ser que no figure vocativos, ¿no? Siéntate bien. Es una oración que según la actitud del hablante sería una imperativa, ¿no? Pásame el lápiz, por favor, imperativa. ¿Correcto? Ahora, cuando yo digo dubitativa, inmediatamente yo sé que se trata de que implica duda, ¿no? Posiblemente, ¿ves esas palabritas? Inmediatamente me van a ayudar a identificar rápidamente la oración según la actitud del hablante. Tal vez asista. ¿Te das cuenta? Y en la exclamativa, tú la reconoces rápidamente cuando tiene los signos de exclamación, ¿no? ¿Cuánto me alegra que me visites, amiga? Obtuve una beca integral en junio. El tono también cambia, ¿correcto? Cuando hay pronombres exclamativos, ese pronombre tiene que estar tildado obligatoriamente. Ahora, no siempre la exclamativa es directa. Cuando yo digo directa es porque los signos de exclamación están ahí, iniciando y culminando. Pero también yo puedo exclamar algo y sin necesidad que los signos estén, porque es dependiendo de cómo construí mi texto. Si yo digo, me impactó cómo se encontraba tu primo, acá estamos viendo que hay un pronombre interrogativo que está insertado en el texto y que no hay presencia de exclamaciones. Pero no significa de que no sea una exclamación. Es una exclamación, pero su construcción es esa, ¿no? No te imaginas cuánto he aprendido. Es que sí que esto no es una pregunta, es una exclamación. Entonces recuerda, ¿sí? Que existen exclamaciones directas con signos de exclamación al iniciar y al terminar. Y también tenemos las exclamaciones, ¿sí?
indirectas que están obviamente con los pronombres exclamativos insertados en el texto. ¿Ok? Ahora, también tenemos las preguntas, ¿sí? Estas oraciones interrogativas que nos tratan de sacar información. La información puede ser directa, sí, puede ser parcial, puede ser indirecta también. Tú puedes responder diciendo sí, diciendo no o dando una respuesta variada. Y esto nos hace recordar cuando vimos en la segunda o tercera semana la clase de entonación. ¿Se acuerdan? Vimos esto y lo volvemos a tocar porque finalmente son oraciones. Entonces, las oraciones interrogativas directas pueden ser totales o pueden ser parciales. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que una total es simplemente aquella que va a recibir un sí o un no de respuesta, ¿no? ¿Comparar frutas en el mercado? Sí, ¿no? Y la parcial, ¿qué comparas en este mercado? Frutas. Ambas inician con signos de interrogación, dense cuenta. Solo que la total recuerda que no tiene pronombre interrogativo a diferencia de las parciales. Y por eso es que la respuesta varía. Ahora, una indirecta, sí, también puede ser total o parcial. Y vas a reconocer cuando una interrogativa es indirecta porque tiene la presencia de esta palabrita sí. Dime si estuviste en la feria dominical. Sí, sí estuve, ¿no? Entonces, esta palabrita va a ser crucial para que identifiques, ¿sí? A una interrogativa indirecta total. Una indirecta parcial, pronombre, ¿ya? Insertado en el texto. Dime quiénes participaron en el concurso del canto. Recuerda que las indirectas no tienen signos de interrogación. Estas sí tienen. Estas sí tienen. Las directas. Las indirectas no. ¿Ok? Muy bien. Entonces ahora quiero que identifiques las clases de oración según la actitud del hablante. Reitero, ¿no? Pueden ser las enunciativas, las desiderativas, deseo, imperativas, orden, orden, ruego, la dubitativa, duda, posibilidad, la exclamativa, ¿sí? Hay una expresión, una admiración. La interrogativa, pregunta que puede ser directa o indirecta. Ok, a ver, ¿cómo te va ahí? Vamos a ver cómo te va.
Bien, chicos, lo resolvemos entonces juntos. Sí, tenemos la primera oración que al ojo es una pregunta, ¿no es cierto? Tenemos ahí una interrogativa directa total, ¿no? ¿Te ha agradado esta mazamorra morada? Sí. Recuerden que estas preguntas tienen este tipo de respuestas, sí o no. Tienen además signos de interrogación, pero no tienen pronombres interrogativos. Entonces es una directa, perdón, es una interrogativa directa total. Iris preparó una ensalada de frutas en mi casa. ¿Qué estoy haciendo? Enunciando algo, informando algo. Enunciativa. Tal vez realice un viaje a Villarrica en octubre. Tal vez quiere decir que hay una duda, dubitativa. Dime cuándo, miren, acá hay una pregunta, acá hay un pronombre interrogativo. Dime cuándo solicitarás un nuevo pasaporte. Es una interrogativa, solo que esta interrogativa es indirecta, ¿sí? Parcial, ¿no? No hay signos de interrogación al inicio ni al final. Tengo pronombre interrogativo. Esa la hace parcial. ¿Por qué? Porque la respuesta no es sí ni no, la respuesta es variada. Mañana, ¿no? El lunes próximo. Ojalá pueda asistir al concierto con ustedes. Ojalá. Es un deseo. Desiderativa. Sara, ¿cómo ha mejorado tu estado de salud? Miren, signos de exclamación, ¿no es cierto? Signos de exclamación. Exclamativa. Dime cuántos. Interrogativa nuevamente. Indirecta. Parcial. Quizás. Duda. Dubitativa. Bien. Ahora, la próxima semana ya vas a entrar a este tema que trata de las oraciones compuestas, ¿no? Entonces, chicos, hay que entender bien y hay que tener clarísimo la diferencia entre una oración simple y una oración compuesta. Recuerda que una oración simple va a tener una idea nada más. Ya sea que se apareció con perífrasis o sin perífrasis, se trata de solo una idea, ¿no? Entonces acá vemos Lucía tejido esa chompa azul. Esto es una perífrasis. Yo pude haber escrito esto, mira. Lucía teje una chompa. O tejió ya una chompa. También tengo una simple, pues sigue siendo una idea. Solamente que no he utilizado perífrasis. Acá se utilice perífrasis, pero es una idea. En cambio, las oraciones compuestas tienen más de una idea. Entonces, ¿qué vas a entender? Pero lo vas a entender no en una sola clase, diferentes clases, ¿no? Vas a comprender que existen además dos tipos de oraciones compuestas, ¿ya? La coordinada y la subordinada. ¿Ok? Ahora, ya se te había dado un adelanto cuando vimos las conjunciones, la clase de conjunción. ¿Te acuerdas que te dieron un listado de conjunciones subordinadas y coordinadas? Ya, estas aparecen en las oraciones compuestas. ¿Por qué? Porque una coordinada suele utilizar conjunciones y por eso es que una de ellas se llama conjuntiva. Y también suele utilizar signos de puntuación y estas se llaman yuxtapuestas. Miren, repito, la oración compuesta se divide en coordinada y en subordinada. Profesora, ¿qué diferencia hay entre una coordinada y una subordinada? Ya. Que la oración compuesta en una coordinada, esas dos ideas o esas tres ideas, están asociadas nada más. Se asocian. Las ideas se asocian ya sea por signos de puntuación, ya sea por conjunciones o conectores lógicos, como lo quieras llamar.
Y si bien es cierto, hay una asociación, hay una coordinación en la construcción de estas ideas, no es que una dependa de la otra obligatoriamente, ¿no? Yo puedo prescindir de las ideas y las otras se van a mantener intactas. Hay elementos que no aparecen porque justamente no tienen esa dependencia. En cambio, en una oración compuesta subordinada, hay una de las proposiciones sí está predominando. La otra actúa como subordinada. Es como que nace de esta, ¿no? ¿Ok? Es una respuesta esa. Pero además de eso, de comprender eso que es lo más importante, hay palabras clave que te van a ayudar a identificar más rápido, pero reitero, eso es un recurso más que tienes que saber y finalmente es obligatorio que lo sepas, pero si no has entendido la dinámica, por más que identifiques recursos, te vas a confundir, porque los recursos pueden aparecer en diferentes tipos de oraciones compuestas. Mira, resulta que también dentro de la subordinada hay otros tipos, la sustantiva, la adjetiva y la adverbial. Entonces, yo quiero que te quede claro que en una oración compuesta hay más de una idea y la oración coordinada, ¿sí? Se caracteriza porque no hay dependencia sintáctica. ¿Ok? No hay dependencia sintáctica. Dependencia. Las proposiciones son independientes, pero están coordinadas. En cambio, acá en la subordinada sí hay dependencia. Acá sí hay dependencia. ¿Ok? Entonces, mira, acá, Mario pinta un cuadro. ¿Ves? Acá hay una oración. Y acá mira cómo está siendo coordinada por esta conjunción y, ¿no? Javier escribe poemas. ¿Te das cuenta? Entonces tengo una oración compuesta porque hay presencia de más de una proposición y lo que está haciendo esta conjunción es añadiendo más información a mi texto, que ha hecho que se convierta en una oración compuesta. Conjuntiva, ¿sí? Una coordinada conjuntiva, ¿por qué? Porque están siendo coordinadas las proposiciones y hay una conjunción que las está enlazando. Ahora, yo puedo enlazar también las ideas con signos de puntuación. Mira, Ignacio repara televisores. Ahí está mi primera proposición. Punto y coma, o sea, en vez de usar y, o u otra conjunción, utilizo punto y coma. Nicolás pinta paredes. ¿Te das cuenta? Entonces, tú ves oraciones coordinadas, yuxtapuestas, es porque están siendo coordinadas con signos de puntuación. Pero si tú ves que están siendo coordinadas con conjunciones, se llama coordinada conjuntiva. Ahora, una subordinada tiene otros elementos, pues no. Pablo espera, mira, ahí está rápidamente mi verbo principal y acá aparece otro verbo, ¿no? Contar con tu apoyo, ¿ves? Esta el ojo es la subordinada de esta principal. Las camisas que compré son finas. Ese es el verbo principal. Son. Las camisas que compré. Esto es la subordinada. Este verbo es un verbo subordinado. Si sientes frío, usa esa casaca, ¿no? Usa esa casaca y esto viene a ser la subordinación, que es el verbo. Entonces ahora hay palabritas que introducen las proposiciones subordinadas, ¿no? Como las condicionales, como los relativos,
los verboides infinitivos, y eso te van a enseñar con detalle, o te voy a enseñar con detalle cuando lleguemos a oración compuesta subordinada. Lo que necesito ahorita es que comprendas que una oración no solamente es simple, también es compuesta y que la simple tiene una proposición, una idea, que puede aparecer con perífrasis o no. En cambio, las compuestas nos dan más de una idea y ya viste que las compuestas pueden ser coordinadas y subordinadas, ¿no es cierto? Bien. Ahora, nuevamente se te está presentando acá el cuadro, ¿sí? El cuadro con conjunciones o conectores lógicos, como quieras llamarlo, que son las que hacen ese enlace de coordinación, ¿no? El profesor explica el tema y, aquí está el verbo, los alumnos escriben sus cuadernos. Entonces estamos viendo una oración compuesta porque hay más de una oración. Hay más de una proposición, hay más de una idea. Solo que este y, ¿por qué lo usé? Porque mi función de usarlo es añadir información. Coordinada, conjuntiva, copulativa. Según la conjunción que utilices, también va a tener el nombre, la oración. Miguel irá a la feria con su padre o permanecerá en la casa. ¿Ves? Ahora se llama disyuntiva, porque lo que vemos ahí es una entonación de opción, ¿no? Esta o la otra. Distributiva la usas cuando quieres alternar ideas, ¿ya? Los campesinos ya quitan la maleza, ya podan las platas. Entonces te das cuenta que ese ya está alternando simplemente funciones, una y la otra, ¿no? La hilativa la uso porque lo que presento a continuación es como una consecuencia lógica de lo anterior, ¿no? Los obreros han trabajado intensamente con que irán a descansar. ¿Ves? La adversativa, lo que presento fue una dificultad, ¿no? Mira, los jugadores entrenaron duramente varios meses, pero no obtuvieron el campeonato. ¿Te das cuenta que yo uso el conector con un sentido? No porque por usar. Tiene un sentido. Tiene que estar acorde y coherente el mensaje que quiero dar. Al mensaje que voy a decir o a la proposición que voy a decir después de la anterior proposición. ¿No? Acá mis amigos no se conforman con la clase. Pero ahora yo quiero explicar eso nuevamente. Es decir, repasan las lecciones. ¿Ves? Utilicé un conector explicativo que me ayuda a explicar lo dicho anteriormente. Dos verbos, dos proposiciones, por lo tanto una oración coordinada, pero conjuntiva porque todas ellas han sido coordinadas con conjunciones. Ahora, todas estas no son dependientes, todas son independientes sintácticamente. Yo elimino una de ellas y no afecta. El profesor explica el tema, los jugadores que entrenaron, ¿no? Etcétera. Ahora, la misma dinámica, pero en vez de conjunciones, uso signos de puntuación, que puedo utilizar coma, punto y coma y dos puntos. Ya, estas se llaman yuxtapuestas. Si tú, en vez de usar conjunciones, usas signos, se llaman coordinadas yuxtapuestas. Si tú usas conjunciones, se llaman coordinadas conjuntivas. Es la misma dinámica. Eduardo se levanta temprano, coma, se asea, coma, toma desayuno, coma, coge su mochila, coma, sale presurosamente. ¿Cuántas proposiciones? 1, 2, 3, 4 proposiciones, ¿no? A ver, 1, 2, 3, 4, 5 proposiciones. He utilizado comas. Acá, Adriana redactó la monografía, punto y coma, Laura, el resumen de este capítulo. Ahora, claro, el usar la coma y el punto y coma también implica saber utilizar de manera adecuada los signos de puntuación. ¿Por qué utilicé acá punto y coma? Porque ya hay presencia de coma. Entonces, como yo ya tengo presencia de coma acá, me implica que en una oración compuesta, coordinada, yo puedo utilizar
el punto y coma para introducir otra proposición que ya tiene presencia de coma, como en este caso que es una coma elíptica. ¿Por qué? Porque reemplaza el verbo, ¿no? Adriana redactó la monografía, punto y coma, Laura, coma, el resumen de este capítulo. Eso también lo vas a ver cuando veamos signos de puntuación, el uso de la coma y el punto y coma. Pero finalmente lo que quiero es que sepas identificar que se trata de más de una proposición, solamente que al usar punto y coma o 2 puntos es una yuxtapuesta. ¿Ves acá? Federico está contento, ¿no? Está muy contento. Primera proposición, 2 puntos. Su proyecto de investigación fue aprobado. Estos 2 puntos es como decir, ¿no? Porque, pero en la redacción, el redactor puede utilizar conjunciones o puedo utilizar signos de puntuación. ¿Ok? Entonces, ahí hemos visto oraciones compuestas coordinadas yuxtapuestas. Y finalmente, acá tenemos un grupo de oraciones para poder identificar qué tipo de oración compuesta es, ¿no? O qué clase de oración compuesta. A ver, vamos a hacerlo juntos. Bien. Entonces acá tengo, ¿no? Inés trabaja en un salón de belleza, Lucía vende. 2 proposiciones enlazadas por punto y coma que trata de una yuxtapuesta. Hugo estaba cansado en la oficina. ¿Hay coma, profesor? ¿Es yuxtapuesta? No, porque la coma es por formato, ¿no? Tengo acá conjunción, pero en un texto, antes del pero, suele colocarse una coma. Es una coma simplemente que presenta una conjunción. Veo conjunción, obviamente ya no es yuxtapuesta. Si veo una conjunción, es una conjuntiva. Y dependiendo de la conjunción que sea, también tiene nombre, conjuntiva, adversativa, porque esa conjunción se llama adversativa. ¿Y por qué? Porque lo que presenta es una dificultad, ¿no? Hugo estaba cansado de la oficina, pero continuó. Hace mucho frío, por consiguiente. Tengo también una conjunción. Usaré este abrigo, pero tengo que asegurarme de que haya verbo, si no, hay más de un verbo, no es una compuesta, ojo, mucho cuidado con eso. ¿Ya? Entonces, ¿qué tengo ahora acá? Una conjuntiva también, pero esta vez es una hilativa, porque la hilativa la utilizo para presentar una consecuencia lógica. No sé, ese frío, obviamente me abrigo. Lee con mucha atención el texto o conjunción también. Entonces tengo acá una conjuntiva. Como he utilizado la O y la O es la disyuntiva, es una conjuntiva disyuntiva. El panadero ya hornea, ya prepara. Distributiva, ¿se acuerdan? El ya para alternar acciones, la distributiva. Esta de acá es disyuntiva, no confundamos, disyuntiva. Opción, distributiva, alternancia de acciones. El tío de Miguel repara computadoras y tapiza. Esta es una conjuntiva copulativa, porque solamente una información. Y acá descansaré mañana. 2 puntos. He trabajado mucho. Coordinada, yuxtapuesta, igual que esta de acá, ¿no? Y la última, ese hombre coge los objetos ajenos. Esto es escleptómano. Que tengo acá ahora una coordinada explicativa porque esto es una conjunción que utilizo para explicar. Bien, chicos, espero entonces que se haya entendido. Igual, ya sabes, cualquier duda que tengas, entra a consultas académicas. Aprovecha ese espacio que te da la pre para que te puedan volver a explicar todo lo que no has entendido, porque la información es densa. ¿Sí? La información es densa. ¿Ok? Muy bien. Que tengas un buen fin de semana.
Nos vemos. Gracias, cuídense mucho. Chao, chao, Natalie.